¿Alguna vez te has encontrado en un lugar tan tranquilo, tan solo con tus pensamientos, que puedes sentir el susurro del destino acercándose? Yo estaba allí, junto al río Jordán, con la brisa acariciando mi rostro, cuando una voz, una llamada, irrumpió en mi alma. ¿Quién era realmente este hombre? Jesús de Nazaret. Aquellos que lo seguían hablaban de milagros, de sanaciones, de palabras que tocaban los corazones, y yo me preguntaba, ¿cómo era posible? ¿Cómo podía un hombre común ser el Hijo de Dios? Estaba a punto de descubrir algo que cambiaría mi vida para siempre. A medida que el rumor sobre este hombre crecía, yo, como muchos otros, sentía que algo más grande estaba en juego. Jesús no era solo un hombre, era una fuerza divina caminando entre nosotros. ¿Cómo podía yo, un simple hombre, ser parte de esto? El destino me llamaba, y como un río, la corriente me arrastraba, sin poder detenerme. Esta historia que estoy a punto de contarte no es solo mía, es la historia de todos aquellos que han sentido una llamada divina, esa inquietud que no te deja en paz. ¿Te atreverás a escucharla? Mi vida había sido tranquila, como las aguas de este río, pero todo cambió el día en que vi el milagro de los panes y los peces. 5 panes, 2 peces, y de repente miles de personas alimentadas. Algo imposible, algo que desbordaba la lógica humana. Yo observaba, atónito, mientras el hambre de la multitud se apagaba, y Jesús nos decía, no solo de pan vive el hombre. ¿Qué quería decir? Las palabras de Jesús no solo alimentaban el cuerpo, sino que nutrían el alma. Yo empezaba a entender que Jesús no solo sanaba cuerpos, sino que estaba cambiando vidas. Al principio solo escuchaba sus palabras, pero a medida que las enseñanzas de Jesús se impregnaban en mi corazón, entendí que estaba ante algo mucho más grande. Jesús hablaba de fe, de esperanza, de caridad. Las parábolas que usaba para enseñarnos eran simples, pero poderosas, como la del buen samaritano o el sembrador. Todo lo que decía tenía un propósito, un camino hacia la salvación. La voz de Jesús no era solo un sonido, era el eco de un mensaje eterno. En ese momento vi más allá de los milagros. Jesús no solo alimentaba los cuerpos, sino que ofrecía el reino de Dios. Un reino que no estaba en el futuro ni solo en el cielo. Era un reino presente, vivo en el corazón de los creyentes. Viendo lo que Jesús hacía, entendí que estaba ofreciendo algo mucho más grande que la comida física. Estaba dando una promesa de vida eterna, una nueva perspectiva sobre lo que significa vivir. Esta enseñanza se quedó grabada en mi mente. Jesús es el sustento del alma, no solo del cuerpo. Aunque lo vi sanar, enseñar y hacer milagros, una duda persistía en mi corazón. ¿Quién era realmente este hombre? ¿Era solo un profeta, un elegido de Dios o algo mucho más profundo y misterioso? La respuesta, sabía, no vendría de la lógica humana. Fue entonces cuando Jesús nos miró a los ojos y preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Mi corazón latió fuerte. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquellas palabras rompieron la oscuridad de mi duda. Jesús era el Mesías, el enviado para redimir a la humanidad. Ese instante fue una revelación. Todo lo que había vivido hasta ese momento cobró sentido. Ya no era un simple seguidor, estaba ante la presencia del Hijo de Dios. Y mi vida, nuestra vida, jamás sería la misma. Entendí que la fe en Jesús era el camino hacia el reino de los cielos, y no solo un concepto espiritual, sino una realidad accesible a todos. La misión de Jesús no era solo sanar, sino redimir a todo el mundo a través de su sacrificio. Este momento cambió todo. La salvación era ahora una promesa tangible. En mi corazón ya no había espacio para la duda. Estaba siendo testigo del cumplimiento de las promesas antiguas. Jesús no solo estaba en la tierra para enseñar, sino para traer la redención. El reino de Dios estaba al alcance de todos los que creyeran, y nosotros, sus discípulos, seríamos los testigos de la transformación del mundo. Este llamado era más grande de lo que imaginaba. Cada paso que daba junto a Jesús me acercaba más a entender el propósito divino que se revelaba ante mí. Todo cambió después de ese momento. Ya no era el mismo hombre que había sido. El Cristo no era solo un líder, un hombre extraordinario. Él era el Mesías, el Hijo de Dios, el enviado para redimir a la humanidad. Sentí que el peso de la revelación caía sobre mí como una luz cegadora. Yo no solo lo seguía, sino que ahora sabía que su misión era más grande de lo que jamás había imaginado. Vi a Pedro, ese simple pescador, ser llamado a ser la roca sobre la cual se edificaría la iglesia. Las palabras de Jesús resonaban. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Yo entendí entonces que mi fe no solo era en un hombre, sino en Dios mismo. Al ver a Pedro, su fe se hizo mi fe. Jesús no solo vino a enseñar, sino a ofrecer un camino de salvación.
un camino hacia la vida eterna. Jesús, el Hijo de Dios, no solo vino a redimirnos a través de su enseñanza, sino a mostrar que la fe en Él era la única forma de acceder al reino de los cielos. Yo estaba siendo testigo de la creación de algo nuevo, algo más grande que cualquier imperio terrenal. Jesús, con su poder divino, estaba fundando una nueva era, un nuevo camino de vida, y yo, junto a Pedro, formaba parte de ese comienzo. La Iglesia, la fe y el reino de Dios eran ahora una realidad tangible que cambiaría el destino del mundo. El tiempo pasó y los días se fueron tornando más oscuros. Un día Jesús nos habló de su muerte. Él sabía lo que venía. Nos dijo que pronto sería entregado, que sufriría, que moriría, pero que al tercer día resucitaría. Esas palabras me golpearon con una fuerza indescriptible. No entendía cómo podía ser posible. Estaba viendo a este hombre, a este Hijo de Dios, anunciar su sacrificio, y yo no podía comprender por qué. La angustia invadió mi alma. ¿Cómo podía ser que el Creador del cielo y la tierra estuviera por pasar por un sufrimiento tan profundo? La noche de su arresto, todo se tornó aún más sombrío. Mientras los demás huían, yo me quedé cerca. Me sentía paralizado, incapaz de hacer nada. Jesús ya había predicho su sufrimiento, pero verlo en carne y hueso fue otra cosa. La violencia, las burlas, el dolor físico, todo sucedía ante mis ojos. Su rostro estaba marcado por la angustia, y sin embargo en sus ojos vi una serenidad divina. ¿Cómo podía alguien soportar semejante sufrimiento sin rendirse? Fue en ese momento cuando entendí, con dolor y asombro, que el sacrificio de Jesús no solo era por Él mismo, sino por todos nosotros. Un sacrificio que transformaría el destino del mundo. Pero lo que sucedió después fue aún más impactante. Imagínate esto, en lo alto de una montaña, donde el aire se volvía más frío y pesado con cada paso, Jesús se transfiguró ante mis ojos. El cielo, normalmente tranquilo, parecía temblar ante lo que estaba por suceder. Su rostro comenzó a brillar con una intensidad tal que no podía mirar directamente, como si el sol mismo se hubiera materializado en su rostro. La luz que emanaba de él no era una luz común, era una luz divina, una luz tan pura, tan fuerte, que cada rayo de esa luminosidad parecía atravesar el más profundo de mis pensamientos y tocar el rincón más oscuro de mi alma. Todo a mi alrededor se desvaneció por un momento. Las montañas, los árboles, el mundo entero se desdibujaron ante esa gloria celestial. Y entonces, como si el mismo cielo decidiera manifestarse en su totalidad, su ropa se hizo más blanca que cualquier cosa que hubiera visto antes. Era un blanco tan puro que desafiaba toda explicación humana, tan brillante que mi mente no podía comprender cómo algo podría ser tan inmaculado. Era como si el cielo mismo hubiera descendido a la tierra, envolviendo a Jesús en una resplandeciente luz que no pertenecía a este mundo. Y ahí, en ese instante de resplandor indescriptible, vi algo que jamás habría imaginado. Moisés y Elías, dos figuras claves en la historia de Israel, aparecieron junto a él. Moisés, el gran líder que había guiado al pueblo de Israel a través del desierto, y Elías, el profeta que había desafiado a los dioses falsos y a los reyes corruptos. Ambos con una presencia tan poderosa que su sola aparición hizo que la atmósfera cambiara. Era como si todo lo que habíamos conocido de la historia sagrada de Israel cobrara vida ante nosotros, con una claridad que nos dejaba sin palabras. Ellos, con sus ropas antiguas y su mirada sabia, no eran simplemente figuras del pasado, sino testigos vivos de que lo que ocurría ante nuestros ojos era algo mucho más grande que cualquier acontecimiento histórico. La presencia de Moisés y Elías no era solo una coincidencia. Ellos estaban ahí para confirmar lo que muchos no podían entender todavía, que Jesús no solo era el cumplimiento de la ley y los profetas, sino que Él era el centro de todo lo prometido por Dios a lo largo de los siglos. Todo lo que había sido dicho, todo lo que se había profetizado, ahora estaba tomando forma en una persona, Jesús de Nazaret. Yo miraba con asombro, y aunque mi mente no lograba procesarlo completamente, algo profundo dentro de mí me decía que lo que estaba presenciando no era solo un milagro, sino el cumplimiento divino de un plan eterno.
Moisés y Elías, representando la ley y los profetas, estaban ahí para dar testimonio de que Jesús era el cumplimiento total de la voluntad de Dios. Todo lo que había sido prometido, desde los tiempos de Adán y Eva, pasando por los patriarcas, los reyes y los profetas, se encontraba ahora frente a mí en una forma humana. Fue en ese momento que lo entendí todo. Jesús no era solo un hombre común. Él no era solo un rabino con enseñanzas sabias o un profeta que hablaba de la salvación. Jesús es el Hijo eterno de Dios, el cumplimiento divino de todas las promesas hechas a la humanidad. Él no vino solo para enseñarnos a vivir una vida mejor, sino para revelarnos a Dios mismo. Esa luz que emanaba de Él era la gloria de Dios, esa misma gloria que había sido demasiado poderosa para que Moisés la soportara en el monte Sinaí. Esa misma gloria que se manifestaba solo en los momentos más cruciales de la historia sagrada. Yo estaba presenciando algo que nunca podría haber imaginado. Jesús era la manifestación misma de Dios en la tierra. En medio de este espectáculo divino, algo aún más extraordinario ocurrió. Una nube brillante rodeó a Jesús, Moisés y Elías. Era una nube, pero no cualquier nube. Esta nube estaba llena de luz, llena de la presencia misma de Dios. La nube cubría a todos nosotros, pero no con un miedo o temor, sino con una sensación profunda de paz. Y fue entonces cuando escuchamos la voz del Padre. Esa voz resonó de manera tan clara y potente que hizo temblar hasta las montañas. En ese momento entendí que no solo estábamos ante un gran maestro, ante un profeta o incluso ante un líder religioso, sino que estábamos ante el Hijo de Dios mismo, la persona que había sido enviada para redimir al mundo. La magnitud de lo que estaba sucediendo ante mis ojos me desbordaba. Jesús, quien había caminado entre nosotros como un hombre común, ahora se revelaba en su gloria divina. Él no era solo un líder espiritual, no era solo el Mesías prometido. Él era la conexión viva entre el cielo y la tierra, el enlace divino que unía lo humano con lo celestial. Lo que antes solo se había predicho y esperado, ahora estaba vivo ante nosotros. Todo lo que había vivido hasta ese momento, todas las dudas, todas las preguntas, cobraron un significado completamente nuevo. Jesús no es solo un hombre. Él es el cumplimiento eterno de las promesas de Dios. Y esa revelación fue tan poderosa que mi vida nunca volvería a ser la misma. Y así, mientras Jesús caminaba entre nosotros, enseñándonos la humildad, mostrándonos que la verdadera grandeza no está en el poder ni en el control, sino en servir a los demás, me fui dando cuenta de que la verdadera naturaleza divina no está en la fuerza, sino en el amor y la compasión. Jesús, el Rey Eterno, se inclinó ante nosotros, lavándonos los pies como el servidor más humilde. Este acto me transformó, me enseñó que el servicio es la verdadera forma de manifestar la divinidad en la tierra. Pero la traición de Judas fue una lección aún más profunda. El dolor de ver cómo un amigo cercano traicionaba a Jesús fue indescriptible. Sin embargo, lo que más me sorprendió fue la calma de Jesús, la serenidad con la que aceptó el sufrimiento y la traición. En ese instante, Jesús no mostró ira ni venganza. Aceptó todo lo que sucedía con una compasión infinita. Mientras todo esto sucedía, la misericordia de Jesús me marcó para siempre. El amor de Jesús no conoce límites, y esa capacidad para perdonar es la esencia misma del reino de Dios. Esa fue la lección que transformó todo en mi vida. La verdadera grandeza de Jesús radica en su capacidad para amar y perdonar, incluso a aquellos que lo traicionaron. Fue un acto que rompió todas mis expectativas y me enseñó que la misericordia es la verdadera grandeza divina. La cruz fue el momento más oscuro de la historia, pero también el inicio de algo mucho más grande. Cuando Jesús pronunció sus últimas palabras, «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu», sentí cómo el mundo entero se detenía. Pero en medio de esa oscuridad, algo increíble estaba por suceder. La muerte no tendría la última palabra. Al tercer día, la luz de la resurrección rompió la oscuridad y todo cambió. La tumba estaba vacía, y con ella, la promesa de vida eterna se hizo realidad. La resurrección de Jesús no fue solo un milagro, sino el inicio de una nueva creación. La muerte y el pecado fueron derrotados, y la esperanza fue restaurada. Hoy te invito a seguir el camino de Jesús, a ver la vida con nuevos ojos y a vivir con la esperanza de que la vida eterna
está al alcance de todos los que creen. La resurrección no solo cambió la historia, cambió el destino eterno de toda la humanidad. Este es el momento de decidir. Jesús no solo venció la muerte, Él venció al pecado y ofreció una nueva oportunidad a todos los que lo siguen. ¿Estás dispuesto a ver la vida con una nueva perspectiva? Si este video ha bendecido tu vida, suscríbete, compártelo y dale like, para que otros también reciban esta luz y fortaleza. Juntos podemos ser instrumentos de bendición.